Pero si todos tenemos la misma actitud, la iglesia se viene abajo, hermanos. Es más, le voy a decir una cosa, han dicho un montón de cosas de mí, me han agredido, me han querido golpear, me han echado brujerías en mi casa. Allá en Cieneguillas hasta sal de grano nos regaban, sangre por fuera y eso sonó como sangre por sangre, ¿verdad? Luego sale lo mundano. Estiércol, hermanos, humano, popó de ser humano arriba del techo, tierra de panteón. Aquí estamos por la gracia de Dios. Y le decía yo, de vez en cuando hay gente, hermanos, que yo creo y espero que tengan buenas intenciones, dicen, vamos a orar por la iglesia. Vamos a orar por la iglesia para que crezca espiritualmente. De vez en cuando hay uno que otro que lo hace. Ahora, hermanos, yo espero que ellos estén viviendo de forma espiritual para atreverse a decir, vamos a orar por esta congregación para que sea espiritual. El simple hecho de que yo me enoje, pues ya demuestra que no es del todo espiritual, ¿verdad? Porque aún seguimos siendo carne, hermanos. ¿Usted cree que yo no me enojo ya? Yo todavía me enojo. Ahora, ya no grito malas palabras, ya no saco el machete y lo rasco. Ay, hermanos, no me traje mi machete, ¿va? Sacan el machete y lo raspan en el piso, hasta le sacan, le sacan chispas al machete, ¿verdad? Yo sé que usted no conoce a nadie así. Pero hermanos, de verdad, hermanos, hay una necesidad que tenemos como iglesia. Es la necesidad de ser una iglesia espiritual. Yo agradezco, hermanos, de verdad, cuando alguna persona dice, vamos a orar por la iglesia, y yo agradezco su buena intención y la forma en que lo expresa, ¿verdad? Y yo espero que lo hagan de verdad. Dice, vamos a orar por la iglesia para que sea espiritual. Pues yo espero que de verdad lo estén haciendo, porque sí lo necesitamos. Necesitamos crecer, hermanos, en número y necesitamos crecer espiritualmente. Es más, le voy a decir una cosa. Si crecemos espiritualmente como iglesia, vamos a crecer en número. Porque el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Dice la Biblia que los primeros cristianos no dejaban de predicar, hermanos. En el templo y por las calles. Ahora, no era en el templo aquí, hermanos. Era en el templo de los judíos. Yo no sé si usted entienda eso. Es como si yo ahorita me fuera y me parara ahí afuera de la iglesia católica, que es la religión dominante aquí, y me empezara a predicar y agarrar una imagen de Guadalupe, la de la Virgencita de Guadalupe, y agarrar un mazo y la quebrar ahí afuera del templo católico a la hora que salen los de la misa de las 12. ¿Cómo cree que le diría al hermano Víctor si hace eso, verdad? A las 12 se llamaba, dirían algunos, ¿verdad? Se llamaba el pastor Víctor. Y estaba loco, por eso hizo eso allá en la iglesia católica. Ahora, hermanos, la realidad es que sí necesitamos crecer espiritualmente. Y hay que orar, hermanos, para que crezcamos espiritualmente. Pero es un hecho, hermanos, que una iglesia, ahora escuche, esto ya lo mencioné, lo voy a repetir, no solo debe crecer en número, también debe crecer espiritualmente. Esto lo digo en el sentido de que damos gracias por aquellos que dicen, de afuera, de afuera. Hay gente que viene de vez en cuando, hay gente que nos visita. ¿Qué mundanos son aquí, han de decir, verdad, por dentro? ¿Qué pastor tan carnal? ¿Cómo se le ocurre decir chistes en el culto? ¿Qué pastor tan carnal? Hermanos, realmente yo necesito que usted ore por mí. Ahora yo sé y estoy creciendo, hermanos, en el sentido de que sé que hay cosas que debo evitar en la predicación. Yo lo sé, hermanos. A veces termino de predicar y digo, ¿qué dije? ¿Por qué dije eso? Ahora yo creo que Dios, ¿verdad? Porque yo estoy orando al Señor, Él usa la palabra, Él usa la predicación, hermanos, para edificar a su pueblo. Y mire, hermano, ¿cómo podemos llegar a ser una iglesia espiritual, hermanos? Si no sabemos qué es una iglesia espiritual. Por eso yo quise hacer esta serie de predicaciones sobre este tema, hermanos. La primera predicación en este tema, hermanos, es una iglesia espiritual, es aquella
que realmente forma parte del cuerpo de Cristo. Escúcheme bien eso. Hermanos, una iglesia espiritual es aquella que realmente forma parte del cuerpo de Cristo. Quiero que comprenda un punto, hermanos, al ver esta serie de predicaciones. La iglesia no son los muros, es más, ni muros tenemos. Esa pared es la de los vecinos. La iglesia no son los muros, ni este que está atrás, ni el que está allá atrás, ni esa pequeña barra. La iglesia, hermanos, no son esas láminas y este tejadito de concreto que tenemos aquí. Hermanos, esto es el templo. Esto es el templo. La iglesia, hermanos, somos nosotros. La iglesia está formada, mire, escuche bien esta declaración. La iglesia está formada por cada creyente, ahora escuche, que en el mundo, hermanos, ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Aquellas personas que han puesto su fe en que la sangre nos limpie de todo pecado, son parte de la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia. Ahora, fíjense bien, a un grupo de creyentes que se reúnen en una localidad, en un local como este, se nos llama iglesia local. Somos una iglesia local, pero formamos parte de la iglesia, hermanos, de Cristo. Leímos este pasaje, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Me está oyendo? Hermanos, entonces es importante, hermanos, que durante todas estas predicaciones que le voy a estar dando sobre cómo ser una iglesia espiritual, yo no sé cuántas clases vayan a hacer, pero voy a estar trabajando en este tema, hermanos. Es importante que entendamos, que comprendamos que la iglesia somos cada uno de nosotros que estamos hoy aquí. Usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Usted es el templo del Espíritu Santo, en usted vive Dios. Si usted es un hijo de Dios. Jesús dijo, hermanos, ahora, este es el primer punto. ¿Cómo ser una iglesia espiritual? Pues para empezar, la iglesia debe ser un grupo de creyentes salvos, hermanos. No podemos pedirle a un inconverso que sea espiritual. Y para que esta iglesia llegue a ser, hermanos, este grupo de creyentes llegue a ser una iglesia espiritual, debe estar conformada por gente salva. ¿Qué está diciendo, pastor? Pues que necesitas nacer de nuevo. Si tú estás hoy aquí y no estás seguro de ir al cielo cuando mueras, si tú estás hoy aquí y tú no has creído en Cristo como tu Salvador, si tú estás hoy aquí pero vienes obligado, vienes obligada, vienes porque te traen, si no disfrutas el templo, si no disfrutas el compañerismo con otros hermanos, quizás deberías de hacerte preguntas y analizar tu vida y saber y preguntarte si eres un hijo de Dios. Hermanos, porque el conjunto de hermanos que estamos hoy aquí, no podemos llegar a formar una iglesia espiritual si primeramente no somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se llega a ser parte del cuerpo de Cristo, hermanos? Juan, capítulo 3, versículos 4 y 6. Juan 3, del 4 al 6. Dice la palabra del Señor ahí, hermanos, Juan 3, del 4 al 6. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire, hermano, para poder ir al cielo tienes que renacer. Tienes que renacer. Ahora, si tú estás como Nicodemo ahorita y dices, caray, le pregunta a Nicodemo a Jesús sobre un tema espiritual y le pregunta por un tema espiritual y Cristo le dice, mira, tienes que renacer. No puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo.
Hermanos, y Nicodemo era carnal, no había nacido de nuevo. Nicodemo, hermanos, no comprendía el tema espiritual que Cristo le estaba dando. De tal forma que Nicodemo dice, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Me vuelvo a meter otra vez en el vientre de mi mamá? Eso es ilógico, hermanos. Cristo está hablando una palabra espiritual. Está hablando de nacer espiritualmente, de nacer en la familia de Dios. Hermanos, el apóstol Juan nos dice en su evangelio que para ser hijo de Dios hay que recibir a Jesús como Salvador. Juan 1, 11 al 13. Juan 1, del 11 al 13, dice la palabra de Dios. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mira, hermano, mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces dice el apóstol Juan, hermanos, aquí, ¿verdad? Que todos los que recibieron a Cristo, esto tiene relación con lo que yo le decía hace un rato. Yo le decía, se llamaba Juan Diego, hermanos. Juan Diego se llamaba el muchacho. Le digo a Juan Diego, si tú no me conoces, no me dejas pasar aquí a tu casa. Dice, no, pues no. Le digo, pero si me conocieras, dice, no, pues sí lo dejo pasar. Le digo, y si viniera Jesús a tocar a tu puerta, ¿lo dejarías entrar? Y dice, pues sí, claro que sí. Mi hermano, mi hermana, usted no va a recibir a alguien, usted no le va a abrir la puerta a alguien a quien usted no conoce o a alguien en quien usted no confía. Pero si usted confía en Jesús, usted le va a abrir su corazón. Si usted cree en Dios, usted va a poner su fe en Él, usted va a ser un hijo de Dios, porque esos son los hijos de Dios, hermanos. Los que recibieron a Cristo, los que creen en Él, hermanos, los que creen en su nombre. Porque estos son los que recibieron, hermanos, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para que una iglesia llegue a ser espiritual, tiene que ser hijo de Dios. Usted no puede llegar a ser un cristiano espiritual si no ha nacido de nuevo. Todas las decisiones que usted tome van a ser en la carne. Y sí, usted puede decidir ser fiel a la iglesia. Y sí, usted puede decidir cambiar su forma de vestir. Y sí, usted puede decidir leer la Biblia, pero si no ha nacido de nuevo, usted va al infierno. Usted puede decidir bautizarse y ir al infierno, porque no ha nacido de nuevo. Tendrás que renacer. Tienes que renacer para que esta iglesia, en el sentido de su totalidad, de la membresía de todos como cristianos, podamos ser espirituales. Necesitamos ser nacidos de nuevo, todos. Mientras no haya un nuevo nacimiento en la mayoría, esto no puede verse como algo espiritual. Y gracias a Dios por aquellos que son nacidos de nuevo. Y si usted es nacido de nuevo, como dice el hermano Cristóbal, usted debe darle gloria a Dios. Usted puede decir, yo soy un hijo de Dios. Usted puede decir, yo nací de nuevo, yo recibí a Jesús. Yo ya, mire, nada más usted, solo usted puede saber lo que Dios está haciendo en su corazón. Yo no. Yo lo puedo ver. Es más, yo puedo ver su fidelidad, su ánimo en servir a Dios, pero yo no conozco su corazón. Yo me puedo equivocar. Usted se puede equivocar conmigo. Ahora sí le voy a decir una cosa, para mí es más importante lo que Dios dice. Y ese también es una, ¿cómo le puedo decir? Un indicio o un indicativo de que hemos nacido de nuevo. Que nos preocupe lo que Dios piensa de nosotros. ¿Me está oyendo? Porque nadie nos puede ver en la intimidad más que Dios. Nadie puede conocer nuestros pensamientos más que Dios. Y para llegar a ser una iglesia espiritual, cada uno de nosotros debemos formar parte del cuerpo de Cristo, habiendo nacido de nuevo. Hechos 2, 39 al 42. Ahorita lo leímos en la clase del bautismo porque estaba marcado ahí. Hechos 2, 39, hermanos. Dice, porque para vosotros, para ustedes es la promesa. Y para sus hijos. Y para todos los que están lejos. Y mira, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, dice aquí el
Lucas, el médico amado. Dice, con otras muchas palabras, el apóstol Pedro testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Fíjense, si cuando Pablo bebía, decía, estamos viviendo una perversa generación. ¿Qué diría Pablo de nuestros tiempos, hermanos? Yo creo que se moría de un infarto, ¿verdad? Me da mucha tristeza esa noticia de una niña de 6 años. Yo la verdad no vi mucho sobre el tema, allá en Querétaro solamente supe que se la robaron y la mataron, es lo que yo sé. Yo no sé si dañaron su cuerpo, si le hicieron, si la lastimaron antes de matarla. Les digo, wow, qué maldad. Un niño, una niña de 6, 7, 8 años, yo pienso que para empezar de 6, 7, 8 años no lo deben mandar solo a la tienda, pero un día tienen que ir solos. Pero ya no solamente corren peligro los niños, hermanos, corren peligro los jóvenes, corren peligro los adultos. Decía un hermano esta semana, ¿usted nunca se avergonzó de sus padres? Yo no. De mis padres no, pero lo que me daba vergüenza era que me llevaran a la secundaria. Y decía, papá, ya estoy grande. A mí no me daba vergüenza que mi papá fuera mi papá. Ahora, si a usted le da vergüenza quiénes son sus padres, si se avergüenza de ellos, usted está mal, usted está en pecado. Para mí me daba pena que mis amigos, hermanos, de la secundaria, vieran cómo a mí mi papá me llevaba, hermanos, y mi papá era un padre que quería protegerme, íbamos a cruzar la calle, y yo ya teniendo 11, 12 años, me quería agarrar la mano para cruzar la avenida grande, hermano, y dice, jefe, pues tranquilo, no, pues yo ya estoy grande. Pero a mí no me daba vergüenza mi papá, a mí no me daba vergüenza quién es mi madre. Pero llegamos a nuestros tiempos, hermanos, y wow, más que vergüenza debería darnos gusto que alguien vaya con nosotros y nos acompañe. Y estoy hablando principalmente de los adolescentes, ¿verdad? Y los jóvenes. Yo creo que se espantaría el apóstol Pedro, hermanos. Y les digo, bueno, seguimos leyendo. Dice 39. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, hay que recibir la palabra de Dios para ser salvos. Creer la palabra de Dios, dice, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y una vez que se añadieron, ¿a qué se añadieron? A la iglesia, hermanos. Perseveraban, hermanos, eran fieles a la doctrina de los apóstoles, a la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira, yo estoy orando que Dios me bendiga. Dice, Señor, bendíceme. A mí me gustaría, ¿verdad?, poder invitarlos a todos y si vénganse, hermanos, una cena. Yo pago todo. Pero no puedo. Pero de vez en cuando sí puedo decirle, hermano, mire, le invito a comer, ¿verdad? Y es mi deseo, hermanos. Es mi deseo. De vez en cuando tenemos la oportunidad. Esta semana tuvimos oportunidad de recibir una familia y convivir con él. A mí me gusta, hermanos, convivir. Ahora no siempre están los medios. A veces falta tiempo, a veces en lo económico. Pero, hermano, hay que disfrutar la comunión como cristianos. Hay que disfrutar la amistad como cristianos. Hermanos, pero, hermanos, estamos hablando, hermanos, de que hay que recibir, creer, como lo vimos en la escuela dominical, ¿verdad? Ser parte del cuerpo de Cristo, hermanos. Estoy hablando principalmente de nacer de nuevo. Mira, tú no vas a renacer hasta que... no, vea, déjame continuar, ¿verdad? El apóstol Pedro dice que para ser añadido, ¿a qué? A la iglesia, hay que oír con fe la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, la salvación, escucha bien esto, la salvación es la respuesta que damos a la predicación del Evangelio. Y una vez que hemos creído, hay que obedecer los mandamientos de Dios, como lo vimos en la escuela dominical, como bautizados. ¿Me está viendo el día de hoy? Hermanos, ¿qué pasó en tu corazón el día que alguien con la Biblia en la mano te dijo,
mira, hay un cielo y hay un infierno. ¿Qué pasó en tu corazón cuando alguien te dijo, mira, si no te arrepientes de tus pecados, te vas a ir al infierno? ¿Qué pasó en tu mente cuando alguien te dijo, mira, aquí dice que Dios te ama? Dice que Dios te ama. ¿Qué pensaste cuando alguien te dijo, Dios te ama? Arrepiéntete de tus pecados para que en vez de ir al infierno vayas al cielo. ¿Cuál fue tu reacción, hermano, a eso? Esa respuesta te dice mucho sobre tu salvación. Pensar en la muerte de Jesús. Mira, esto no lo tengo en el mensaje, pero de manera breve. 39 latigazos sobre su espalda, hermanos. Dice la Biblia que la ley de los romanos prohibía dar 40 azotes, prohibía dar más de 40 azotes. Por ley te tenían que fregar 19, perdón la palabra, te tenían que dar 39 latigazos. 39. Cuando estaban azotando a unos apóstoles, y creo que fue Pablo, y dijo, yo soy ciudadano romano. Los que lo estaban azotando hasta tuvieron miedo, dijeron, ay, este es romano y ciudadano, y nos va a ir como en feria porque rompimos la ley. Porque, bueno, en el caso de Pablo era porque lo estaban castigando sin haberle hecho un juicio. Pero piensa, Jesús, 39 latigazos con el gato de las 9 colas, creo que de las 9 de las 7, no me acuerdo. Pero el caso era que tenía más de 7 hilos ese chicote. Y cada chicote, hermanos, cada hilo tenía huesos y metales que cuando le pegaban al Señor, hermanos, se incrustaban en su piel y cuando lo retiraban, le jalaban pedazos de carne. Imagínate lo atroz de aquella imagen. Pedazos de sangre. Hay una película, no recuerdo cuál es, pero le dan el chicotazo y donde le jalan, ¡pum! El chicotazo avienta la sangre y el que está ahí pareciera que hasta disfruta el castigar al Señor, ¿verdad? Pero fueron 39 latigazos. Lo vistieron, se burlaron de él y dijeron, el rey soberano. Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó la corona de espinas? Los clavos en sus manos y sus pies, la lanza en su costado. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo he escuchado una predicación sobre esto, sobre todo al principio de mi cristianismo. Me hacía llorar, hermanos, pensando en todo lo que Cristo padeció para darme el perdón de mis pecados. ¿Qué pasa en tu corazón cuando oyes todo lo que sufrió Jesús por ti? ¿Sabes cuál fue mi pensamiento? Si Él murió por mí, yo voy a vivir para Él. Y aquí estoy, hermanos. Mi decisión no fue basada en emociones. Mi decisión no fue basada en obligación. Nadie me tiene obligado a estar aquí. ¿Me estás oyendo? ¿Qué pasa en tu corazón cuando te digo, Cristo te ama, murió por ti en la cruz, sufrió el oprobio, la vergüenza pública, clavado en una cruz, hermanos, sobre una loma, desde donde muchos ángulos le podían ver? ¿Cómo respondes tú al Evangelio de Jesús? A la palabra arrepentimiento, a la palabra fe. Una vez que hemos creído, hay que obedecer los mandamientos de Dios como bautizarse. Fíjate bien, hermano, para llegar a ser una iglesia espiritual, cada miembro, cada uno de nosotros debe primero ser salvo. Y luego de ser salvo, si tú ya eres salvo, debes estar dispuesto a obedecer lo que la palabra de Dios dice. No podemos ser una iglesia espiritual en conjunto si no lo somos en lo individual. ¿De qué se compone una iglesia espiritual? De cristianos en lo individual espirituales. Cristianos que leen su Biblia, cristianos que oran, cristianos que aman la obra de Dios, cristianos que son fieles a la iglesia, cristianos que aman las almas. Nos necesitamos, hermanos. Debemos empezar. Una vez estaba un hombre orando, agarró un gis y él estaba orando por un avivamiento, hermanos, un despertar espiritual en su tiempo. Y ahí donde estaba de rodillas, agarró un gis y hizo un círculo alrededor de él, ¿verdad? Y le dijo al Señor,
Señor, que el avivamiento empiece dentro de este sitio. Que el avivamiento empiece primero en mí. La pregunta es si tú vas a tomar esa decisión. Una vez estaba un pastor predicando y dijo, el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente rendido a la voluntad de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Y ahí había un joven, hermano, que dijo, yo quiero ser ese hombre. ¿Sabes? Llegó a ser un gran predicador. Creo que era D.L. Moody. La historia de D.L. Moody, Dwight D.L. Moody. Hermano, en su tiempo las cantinas cerraron. La gente los domingos iba al templo a escuchar. Hubo un avivamiento, hermanos. Pero comenzó con un hombre que dijo, Señor, comienza un avivamiento en mí. Primero en mí, Señor. Para dar base a este pensamiento, quiero que veamos, hermanos, los símiles, los símbolos con los que se ilustra la iglesia, o metáforas que se usan para decirnos qué es la iglesia. Número 1, un cuerpo. Primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 12. Primera carta a los... Tengo muchos versículos, no los voy a ver todos. Vamos a ver algunos solamente. Primera a los Corintios 12, hermanos, dice la palabra de Dios aquí. Y bueno, ya lo leímos al principio, hermanos. Vamos a leer 12:12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Sigue hablando, déjenme ver. Dice... Vamos a leer el 26, de manera que si un miembro, está hablando de la iglesia, padece, todos los miembros de la iglesia, aquí la refiere como un cuerpo, se duelen, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Lean el 27, hermanos. No sé si se distingue aquí en mi mano. Estaba yo con el mazo y el cincel ranogando. Y se me movió poquito nomás, ¿verdad? El cincel. Y en vez de darle al cincel que tenía aquí, le di a mi mano acá. Poquito nomás se movió la mano, ¿verdad? No sé si distinguen allí el moretón, lo traía más feo. Me dolió mi mano, hermanos. Y saben que me dolió tanto, hermanos, que hasta como que me quiso doler la cabeza. Mis patas así como que hasta querían desmayar, ¿verdad? Y corrí y me fui a acostar para aliviar un poquito mi dolor de mi brazo, ¿verdad? No hice eso, hermano. No me fui a acostar, pero sentía el dolor en mi brazo. ¿Y sabe qué? Mis otros miembros cuidaron esta parte de mi mano. La cuidamos porque no podía hacer muchas cosas. Una semana antes me había dado aquí, hermanos, hasta me puse una venda porque se me había hinchado la mano. Pero parecía que traía un guante de box, ¿verdad? Yo necesito mis manos, hermano. Yo necesito mi dedo gordo. Ante los ojos de Dios, la iglesia es un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Eso indica la dirección de Dios. La cabeza de la iglesia no es el pastor, hermanos. Si el pastor un día se para y predica algo contrario a la Biblia, usted está todo su derecho en decir, ¿sabe qué? Yo me voy de aquí porque usted no está enseñando la Biblia. Pero la cabeza es Cristo y usted y yo somos partes de este cuerpo. Ahora imagínense, hermanos, para llegar a ser una iglesia espiritual, todo el cuerpo debe caminar en un mismo sentido. Todo el cuerpo, hermanos, está unido, está ligado, tiene ligamentos, tiene coyunturas. Hermanos, para poder hacer una acción, el cuerpo se necesita todos sus miembros. Si yo no tuviera mi dedo gordo, no podría agarrar el mazo, hermanos, con la firmeza que necesito para pegarle al cincel y tumbar un pedazo de bloque o algo que me estorbe. Ahora imagínense que el pie derecho quiere caminar para acá y la pata izquierda dice, no, es para acá, ¿verdad? Y yo estoy ahí. Pero ¿y ahora qué hago? Piernas, pónganse de acuerdo. ¿Ya me está entendiendo? Si este pie, hermanos, da el pie para acá y este le hace para acá
¿Dónde voy a terminar, hermanos? Como iglesia, hermanos, no vamos a llegar a ser una iglesia espiritual hasta que entendamos que somos parte de un mismo cuerpo. Hasta que tengamos una misma lengua y unas mismas palabras que sean el Evangelio de Jesucristo. Hasta que usted entienda que el pastor no lo puede hacer todo solo. La razón por la que le dije a mi esposa, me dan ganas de darle el trabajo a un albañil. Porque ayer me puse a amarrar un rato ahí alambre. Dije, bueno, es sábado, quiero repasar mi estudio. ¿Qué hago? ¿Sigo amarrando aquí alambres o no? El jueves vi un hermano con muchas ganas de jalar y yo tengo que hacer 2 visitas. Yo no voy a cambiar, hermanos, el trabajo espiritual por pegar un montón de tabiques. Es más, si alguien me dijera, pastor, usted ya alarma para hacer paredes, hágame una casa acá, mire, le doy tanta lana. Yo no dejaría de predicar, hermano, yo rechazaría ese trabajo. Yo diría, no, yo vine a predicar la palabra de Dios. Para mí no es más importante ser esa pared que ir a visitar los hermanos enfermos, que salir a predicar el Evangelio. Imagínense que todos pensáramos así. El pastor no lo puede hacer todo solo, necesitamos a alguien que dirija los cantos, necesitamos a alguien que enseñe a los niños, necesitamos un maestro de jóvenes. Pero si usted no se pone de acuerdo y no toma su parte en el cuerpo, pues no vamos a lograr mucho, hermanos. No vamos a lograr mucho. Pero si nos ponemos de acuerdo, vamos a hacer una gran obra para Dios. Una familia, Efesios 2:19. Efesios 2:19. Miren lo que dice la palabra del Señor allí, hermanos. Al 22, hermanos. Dice la Biblia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué les dije? Efesios 2:19, ¿verdad? Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjese, hermano, edificados, bueno, hasta el 19 nomás. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia, hermanos, es ilustrada, es una metáfora, escúcheme, de una familia. La familia representa la iglesia. Bueno, pero para que una familia funcione se necesita un padre, necesita la imagen paterna, un papá que vela por los hijos, que vela por la esposa, que busca el bienestar de la familia. Se necesita una mamá. Mire, usted puede enojarse conmigo, pero allá usted sí se enoja con Dios. El orden de Dios es que el papá es el que trae el alimento a la casa. ¿Está bien? El orden de Dios es que el varón trabaja. Lea el Génesis. Hay que volver a los principios. ¿A quién le dio Dios el trabajo de labrar el huerto? Al hombre. El hombre debe de suplir. La mujer, aunque a muchas hermanas no les guste esto, debe ocuparse de los hijos. Mira, muchas mujeres se enojan en nuestros días por, es que eso es machismo, las mujeres también podemos. A ver, ándele, hermana, póngase a pegar tabiques. Ándele, hermana, póngase. Y si hay mujeres en tronas, iba a decir vieja, si hay mujeres en tronas, pero hasta en la UFC hay mujeres que le quieren entrar a los golpes, ¿verdad? Y no estamos dudando de la capacidad de la mujer puede. Es más, hay mujeres que son más inteligentes que muchos hombres. Es la realidad, hermanos. A veces bromeo con mi esposa. Dios te dio el privilegio de que te casaras conmigo. Y dice mi esposa, sí, porque te quería dar un cerebro. Bueno, así es mi esposa, ¿verdad? No se ponga con ella porque ella es peligrosa. Pero mi esposa ha entendido, hermanos, que su lugar, hermanos, en esta familia, por un lado, ella, mire, yo sé, a las mujeres no les gusta, la mujer debe someterse a su esposo. Es que la mujer dice, ¿y cómo me someto si este es un burro? No sabe ni por dónde va él, ¿cómo me le someto? Por eso el hermano debe pedirle sabiduría al Señor.
Hermanos, y la mujer debe comprender su lugar en la casa, hacer caso del marido, cuidar a los hijos, hermano, buscar la educación. Miren, la educación no está hablando que le enseñen matemáticas. La educación es enseñarles respeto. ¿Pero qué hace la mamá? Ay, mugroso puerco, deja de molestarme, ahora le temo. Y ahí también, ¿verdad? Si algo está haciéndole daño a nuestra sociedad, hermanos, es la tecnología. Son estos aparatos. Padres que le dan a sus hijos un celular, una tablet y los dejan que vean la porquería que quieran. A uno como adulto batalla, imagínate tus hijos. ¿Me está oyendo? Imagínense un niño de 3, 4 años. Pero eso es lo que pasa, hermanos. La familia, dijo el Señor Jesús, una casa dividida contra sí misma no prosperará. Una casa donde el esposo está contra la esposa, una casa donde la esposa está contra el esposo, no va a prosperar. Pónganse de acuerdo. No, pues nos divorciamos. Luego la cobarde, ¿verdad? A lo rajón. Los cristianos debemos luchar por la familia, hermanos. Debemos demostrar que el hogar, hermanos, como Dios lo formó y lo estableció, es bueno, saludable, sano y se disfruta. No, pues nos divorciamos. Está ganando el diablo, hermanos. Y una familia dividida no prospera. Hay que ir para el mismo lado, hermanos. Hay que ponernos de acuerdo. Yo le dije, mire, yo esta semana hablando con un joven, le dije yo, ¿sabes qué? Si te vas a casar, ora. Digo, la segunda decisión más importante que un hombre puede tomar es casarse. La segunda decisión más importante, la primera es recibir a Cristo. La segunda es con quién te vas a casar. Yo le decía, mira, yo tenía una novia. ¿Y sabes por qué terminé con esa muchacha? Porque ella decía, es que tú el domingo quieres estar en la iglesia, yo quiero que me lleves al cine. Es que tú quieres estar el domingo en la noche en la iglesia y yo quiero que me lleves al baile. Estoy siendo un hecho real, hermanos. Yo le dije al Señor, si no es tu voluntad que me case con ella, quítamela porque no la pienso dejar. ¿Dónde voy a dar otra? Si no es tu voluntad, tú quítamela, pero yo no la pienso dejar. ¿Y qué hizo Dios? Le puso en el corazón a la huerca que me dijera, ¿sabe qué? Usted va para allá, yo voy para acá, usted quiere servir a Dios, yo me quiero divertir, usted y yo no vamos a armarla. Váyase por su camino y yo me voy por el mío. Y ella me dijo, hermanos, y yo le doy gracias a Dios por eso. Ella me dijo, mira, tú quieres servir a Dios, busca una mujer que sirva. Busca una mujer que quiera un esposo que sea pastor. Y dijo, yo le doy gracias a Dios. Hermanos, si yo hubiera sido con esa mujer, no estaría aquí. Estaríamos en el cine hoy domingo. Estaríamos en un partido de fútbol. Estaríamos de compras del mandado. ¿Me está entendiendo? Una familia, hermanos, solamente funciona cuando cada persona entiende su posición. Hijos que se someten a sus padres. Una mujer que ama a sus hijos, los cuida, los educa, no se los entrega a la computadora, al celular. Una madre que se preocupa por sus hijos y ora por ellos. Una madre que obedece y se somete a su esposo. Un esposo que trata a la mujer como el vaso más frágil. Un esposo que se somete a Dios. Oh, qué hogar tan dulce, hermanos. Pero cuando la mujer dice, no, es que tú, esto, lo otro, aquello, estás loco y no sé qué. Espérate, mujer. Mira, si les va mal, tú dices, es que este no sabe ni qué está haciendo. Si les va mal, Dios le va a reclamar a tu esposo. Pero si les va bien, te vas a sentir contenta por haber obedecido a tu esposo. Es más, si tu esposo toma una mala decisión y Dios te dice, mujer, sométete, Dios tiene la responsabilidad de cambiar la mala decisión del hombre a bien. Y eso no es un permiso, hermano, para que tomes malas decisiones. Tienes que estar bien seguro de haber orado y decirle, Señor, bendice mi familia, dame sabiduría y enséñame a decidir lo correcto. Por último, hermanos, Efesios 2, 19 al 22, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjese, hermano, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mire, en quien
todo el edificio, bien coordinado. Va creciendo, y aquí sí que le tenemos que poner más piezas, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos un edificio. La iglesia, hermanos, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es una familia, la familia de Dios. La iglesia es un edificio donde somos edificados mutuamente, donde un hermano se para aquí y canta un canto especial para edificación de los otros que lo oímos. Donde un hermano viene, se para aquí y predica la palabra de Dios para edificarnos. Yo también necesito escuchar predicación, hermano. Escucho al pastor Kevin Wynn, escucho al pastor Ezequiel Salazar, escucho... Ahora soy bautista fundamental y me gusta la predicación bíblica. Y si una predicación es bíblica, yo la voy a atesorar. Yo necesito edificación. Y qué gusto me daría que un día le digamos, hermano Luis, venga y predíquenos la palabra. Órale, ahí se va a subir el hermano Luis. Hermano Toño, venga y predique la palabra de Dios. Hermano Cristóbal, ¿verdad? Necesitamos hombres de oración, necesitamos mujeres que enseñen a los niños, necesitamos hermanas que se paren aquí a cantar un canto especial. Necesitamos jóvenes que toquen un instrumento y vengan a cantar. Y así, cada uno de nosotros bien coordinados, imagínense que aquí hay una gran piedra, no pensé en eso, que la roca es Cristo, es el fundamento, ahí está la roca, luego están los apóstoles y profetas, son las columnas, la palabra de Dios, y luego estaban los pastores, evangelistas, maestros, y aquí estamos todo el edificio, la iglesia. Pero donde un hermano se mueve, hay que ver, un hermano dice, ya no voy al templo, como algunos que no están ahorita y podrían estar. Ya no voy al templo, bueno, voy a ir, no tengo ganas. Acá abajo se resiente poquito, pero no tanto, porque dice, bueno, viene de vez en cuando, no hace nada en el templo, que no venga. Pero el pastor le duele, hermanos. Es más, el pastor, hermanos, predica más animado cuando hay más gente que cuando hay 2 o 3. El que dirige los himnos un día dice, ay, no voy a ir al templo. Hoy no voy a ir al templo, me voy a quedar en casa. Bueno, el pastor dice, chihuahua, me faltó este. De los más fieles. Pero porque ahora seguimos en pie, no nos vamos a caer porque no viene el que dirige los cantos. Pero hay dolor, hermanos, en el corazón del pastor. Además, hay hermanos que dicen, ay, ese hermano canta bien bonito. Cuando él dirige la alabanza, sí la siento, ¿verdad? Hermano, pero no podemos, aunque cante muy bonito, el que cante muy bonito, si no gana almas, si no es salvo, si no es fiel al templo, ¿para qué lo ponemos? ¿Qué edificación nos puede dar? Lo vas a ver cantando aquí y al rato lo vas a ver allá haciendo sabe qué cosas. Fumando, tomando en el jardín. Pero qué triste, hermanos, cuando un pastor, ¿verdad? Cae en adulterio. ¿Se imaginan? Cae el pastor en adulterio. No se cayó. Quiere decir que el pastor tampoco es muy necesario, ¿verdad? Porque otro se puede poner a predicar. Pero si todos tenemos la misma, la iglesia se viene abajo, hermanos. Es más, les voy a decir una cosa. Han dicho un montón de cosas de mí. Me han agredido. Me han querido golpear. Me han echado brujerías en mi casa. Allá en Cieneguillas hasta sal de grano nos regaban. Sangre por fuera y eso sonó como sangre por sangre, ¿verdad? Luego sale lo mundano. Estiércol, hermanos, humano, popó de ser humano arriba del techo, tierra de panteón. Aquí estamos por la gracia de Dios. ¿Sabe quién es el que puede destruir la iglesia? Los de adentro. Pueden venir 1000 ataques de afuera, pero no nos vamos a caer hasta que alguien de adentro haga daño. Igual la familia, igual un cuerpo. Nos empieza a fallar aquí el páncreas, un riñón, un hígado y todo lo demás sufre. Hermanos, no podemos ser una iglesia espiritual hasta que cada uno de nosotros tomemos nuestro lugar.
Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Póngase de pie, vamos a orar. Es más, póngase de rodillas si Dios habló a su corazón en algún área.